¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de salud en tiempos de cambio. En el día de hoy estaremos con los doctores Adrián Di Sanzo, Daniel Fabricio y Oscar Scatuglia. Así que bueno, los invito a que pasemos a nuestra primera nota. Muy bien, continuamos con el dolor crónico tratado por el doctor Adrián Di Sanzo. Estamos en su consultorio, en su centro. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Claudia? Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por recibirme. Mira, sabés que estamos en el tema de dolor crónico. Hemos tocado vitamina C, la megadosis de vitamina C. Y me quedó una pequeñísima duda pendiente, que es ¿qué pasa con las personas que están con tratamientos oncológicos? Muy buena tu pregunta. Mirá, en esos casos está indicado la vitamina C porque lo que pasa con el paciente, por ejemplo, que recibió una dosis de quimioterapia o de radioterapia, eso generó muchos radicales libres en su cuerpo, producto de haber destruido tantas células. Tanto las tumorales como las células no tumorales se destruyen por la quimio y por los rayos, y esto genera una sensación de malestar del paciente. Entonces, parte de los efectos secundarios se producen por esta gran oxidación producida por estos químicos. La vitamina C en ese sentido es espectacular porque va a captar todos esos radicales libres producidos en este proceso y los va a neutralizar. Entonces les está reduciendo más del 70% de los efectos negativos de la quimioterapia. Hoy en día muchos oncólogos ya tienen en cuenta esto y hay muchos foros de discusión de que las grandes dosis de vitamina C en un paciente que recibió quimioterapia ayudan en forma espectacular a reducir los efectos secundarios y no le están restando, que esto es lo importante, el efecto de la quimio en sí. O sea, en todo caso contribuyen, pero nunca van en contra de vamos al tema de esta semana, ozonoterapia. Bien. Tratada en dolor. Bueno, el ozono en realidad es un derivado del oxígeno que se produce al acoplarse una molécula más de oxígeno, entonces es O3 y tiene la gran propiedad de ser bactericida, o sea, mata bacterias, virus y parásitos, o sea, no hay ser vivo que resista el poder oxidativo del ozono, porque es muy reactivo el ozono y dura muy poco, en general es una molécula muy inestable. ¿Esto por qué se usa médicamente? Primero, cuando hay pacientes que, por ejemplo, tienen una úlcera, que sabemos que están años con antibiótico, no se les cura, porque el antibiótico no puede llegar ahí. Entonces acudimos al ozono, que sí puede llegar y puede eliminar cualquier germen patógeno. El ozono administrado de esta manera local, por ejemplo, o se hace a través de una bota, que se pone con una bolsa en la extremidad. Por ejemplo, tenés una úlcera en una pierna, sí, se te envuelve y esa bolsa se llena con ozono y está en contacto directo con la piel. Con esto abarcamos toda la superficie de la úlcera y el paciente y vamos matando las bacterias que sobreinfectan eso. Trabajamos también por otras vías, como ser la vía rectal, que es una vía muy usada, sobre todo en Cuba. ¿Por qué? Pues es muy fácil el acceso, no es nada molesta, aunque por ahí uno tenga esa idea. Sí, pero se hace una cánula mínima y se pone gran cantidad de ozono, que el paciente no siente, te digo, prácticamente nada. Y sí siente muchos beneficios, porque eso va a ir a través de la vía portal al hígado, va a depurar su hígado, va a limpiarlo y va a matar muchos de los agentes patógenos, pacientes que tienen hepatitis, o pacientes que tienen enfermedades virales, HIV, se usa muchísimo la vía endorrectal usarlo como antiviral. Y en el dolor, sobre todo, tiene una gran propiedad antiinflamatoria, porque administrado, por ejemplo, en un paciente con hernia de disco, sabemos que en este caso el disco está excedido de su lugar y toca los nervios que pasan cerca de la médula. El ozono lo que hace es reducir el tamaño del disco, porque actúa de esa manera, o sea, todo lo que sea líquido lo reabsorbe. Y el disco, como tiene líquido, se vuelve más chiquito. Al volverse más chiquito ya deja de pinzar. Por eso que se usa mucho en lo que es hernia de disco y en lo que es dolor. Por ejemplo, lo que antes... Sí. Doctor, va a poner la parte linda, está muy bien lo del dolor, lo vamos a tocar más adelante, lo vamos a mostrar para que todos ustedes lo vean. Pero como mujer, quisiera saber también, para todas nosotras, si en estética también es útil, si nos puede ayudar en algo. Bien, mira, el ozono es una belleza, pero es una belleza realmente cuando tenemos una obesidad localizada, o sea, un rollito de grasa que no se nos va,
el ozono es una belleza en ese sentido. Vos ponés y en la misma sesión ya el paciente, si le medís, ya redujo el tamaño, porque es lipolítico, o sea, se come la grasa el ozono y es algo que es un gas natural, o sea, están poniendo un producto 100% biológico. Te ahorrás de esos químicos que tienen efectos secundarios, que se usan en el mercado y traen tantos problemas. Con poner un producto natural como el ozono, las mujeres se sienten muy bien para poder eliminar esas rayitas localizadas y se ahorran de una cirugía, imagínate. Pacientes con celulitis andan espectacular. Pacientes que tienen las piernas cansadas o con varices. Nosotros vemos que las piernas se les deshinchan, ya no sienten pesadas, las varices se empiezan a atenuar y esto es porque mejora el drenaje linfático. Por eso también que mejora la celulitis. Entonces todo lo que sea en estética para lo que es eliminar grasa, para lo que sea drenaje linfático, lo que sea celulitis y circulación, sobre todo venosa y linfática para piernas hinchadas, es una belleza el ozono y no he visto en mis años de médico tratamientos más efectivos que esto y tan naturales y con cero riesgo, porque vemos que es algo que no trae ningún inconveniente al paciente y puede continuar el día habitualmente. Viene de la oficina, se hace esto y después se vuelve a la oficina, por ejemplo. Adrián, entonces yo me imagino una cola de personas con mucho dolor, demacradas, mal, las tratás con el dolor, después se miran en el espejo y quieren estar más lindas, quieren verse mejor. Entonces, la misma cola o una cola más al lado para tratarse el ozono. Así que la verdad que me parece como que es muy completo. Hasta ahora, entre la megadosis de vitamina C, que nos trata el dolor crónico, más la parte sentirnos mejor, porque... Sí, es que cuando te ves mejor, o sea, te ves que te está molestando una parte de tu cuerpo y lo puedes solucionar sin ser agresivo. Claro. Y sin cortar nada y poniéndote algo natural, ¿qué más querés? ¿No? Y, por ejemplo, cuando usás el ozono rectal, lo que vemos es que produce un rejuvenecimiento. Sí. Y es algo totalmente natural. Así que bueno. Muy buena técnica y muy útil para muchas de las cosas. Es importantísimo, esto un minuto más, la calidad del ozono. Hay muchos que hacen ozono. Fíjense como pacientes qué aparato están usando. Los mejores aparatos son los aparatos alemanes, ¿sí? Los alemanes, cualquier aparato ruso, europeo. Tengan en cuenta esto porque en base a la calidad del ozono producido es el resultado del tratamiento. Si yo no produzco un buen ozono y no es de buena calidad, no voy a tener esos resultados. Por eso que mucha gente dice, me hice ozono y no me dio resultado. No, o por ahí la técnica no fue adecuada o el aparato que tiene el médico para hacer ozono, porque estos aparatos alemanes son bastante caros y bueno, hay que hacer una inversión para tenerlo, pero bueno, vale la pena. Yo uso los aparatos alemanes y me importa mucho la calidad para ofrecerle esto a mis pacientes. Biorepolarizador Biomed. Artrosis, postoperatorios, enfermedades autoinmunes. Hoy puede disfrutar los beneficios de este equipo en su hogar. Alquiler y venta, teléfono 15 3170 8939. Vimos a todos estos auspiciantes que hacen posible que nos acerquemos a ustedes, que hacen posible que les interesa, tanto como nosotros, la salud de todos ustedes. Hacerles que los invito a que sigamos con el programa, viendo notas, viendo testimonios, viendo profesionales que nos van a indicar cómo lograrlo. ¿Vamos? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias. ¿Sabes cuál es un tema que preocupa mucho a la gente? Lo noto principalmente en las personas de más de 50 años y aún en las personas más jóvenes también. Dolores de rodilla y problemas con las articulaciones de las rodillas. Y en ese caso, ¿de qué manera puedes ayudarlas? Bueno, fundamentalmente primero tenemos que ubicarnos en la patología articular. Normalmente podemos tener artritis o artrosis. Son dos patologías que afectan o atacan las articulaciones y normalmente una, que es la artritis, el paciente sufre dolores por la gran inflamación que hay en la articulación. Y en la artrosis también sufre dolores por el gran desgaste que hay de los componentes articulares. Y una de las cosas que, bueno, ya hace años que tenemos la posibilidad de actuar con factores de crecimiento
para restaurar esta articulación en la artrosis es fundamental para volver a restaurar todos los componentes articulares, como por ejemplo el cartílago y el resto de los extremos óseos y la cápsula articular, etcétera, etcétera, con esta regeneración del tejido. Y en el caso de la artritis es fundamental, primero, sacar toxinas que están dentro de esta articulación para que el paciente vuelva a recuperar su función y no tenga dolor. ¿Y esto lo haces de qué manera? Bueno, normalmente la aplicación de factores de crecimiento se hace intraarticular y después, por ejemplo, para sacar toxinas, normalmente empezamos con una desintoxicación corporal completa, una desintoxicación del hígado, una limpieza del hígado, porque cuando hay problemas articulares, siempre el hígado antes estuvo en disfunción y como no puede desintoxicar todos los elementos sobrantes del organismo para que el resto de los órganos los puedan eliminar, bueno, aparece todo este tipo de patología articular como una artritis y tenemos que sí o sí ocuparnos también del hígado, ¿no? Cuéntenos un poquitito, ¿cómo es la preparación? O sea, una persona llega a su consultorio para hacerse directamente este tratamiento de factores de crecimiento. Yo le pregunto, como cualquiera, ¿qué seguridad tengo yo de que va a dar resultado? ¿En qué lo basa usted? O sea, he ido a otros lados, me han dado pastillas y no me da resultado. ¿Qué tratamiento hace usted? Bueno, fundamentalmente limpiar de toxinas del cuerpo. Sí, eso lo hablamos. Mejorar la función del hígado. Perfecto. La alimentación. Sí. Alcalinizar la sangre. Hacer una vida medianamente sana y armónica. Y a partir de ahí podemos aplicar factores de crecimiento intraarticulares, pero no nos tenemos que olvidar por qué enferman nuestras articulaciones. ¿Por qué enferman? ¿Por qué enferman? Sí, las articulaciones enferman por conflictos emocionales. Por empezar, porque soy inflexible. Segundo, he vivido desvalorización, sumisión, obligaciones. Alguien ha dirigido el rumbo de mi vida. Normalmente esto se marca en la adolescencia. Y algún día aflora y aparece la patología en una articulación, en otra. Yo siempre le digo a los pacientes, no es lo mismo para un diestro que enferme la articulación de la rodilla derecha o la izquierda. Hay diferencias. Hay diferencias. Entonces, si yo no trato el conflicto emocional que lleva a que enferme la articulación determinada de la rodilla o de lo que sea, ¿sí? El paciente va a seguir enfermo. Y si espera sanarse a través de no limpiar de toxinas el cuerpo y no restaurar específicamente esa articulación, el paciente va a seguir enfermo. Ok, eso me parece maravilloso y estoy totalmente de acuerdo con usted porque he visto, o sea, te tuteo porque en realidad nos tuteamos, para sacar un poco el formalismo. A lo que voy es lo siguiente, si estamos con una urgencia, cuando estamos muy doloridos, llevamos mucho tiempo con dolores. ¿Se puede empezar al revés? O sea, que vos le hagas el tratamiento específico, que tenés una experiencia impresionante, sí, que de esto sabes un montón, doy fe, y después quizás hacer lo otro. Sí, Ok, entonces, ¿cómo tratarías la parte, qué factores de crecimiento? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es eso? Los factores de crecimiento actúan restaurando esta articulación. O sea, de manera biológica, replicando células que están dañadas, envejecidas, se dividen células que son sanas, que están cercanas a estas células que se han dañado o envejecido. Que esta es la función fundamental de los factores de crecimiento que la hacen de por sí cuando circulan por mi sangre. Hay 1.350 factores de crecimiento o más descubiertos en la fecha. Entonces, esta es la función de los factores de crecimiento. Lo que hago yo, los concentro, los aplico en un solo lugar y estoy buscando que restaurar mi cartílago, mi extremo distal del hueso, etcétera, etcétera. Y en la práctica, ¿cómo vendría a ser? Yo llego a tu consultorio,
que me acuesto en una camilla? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es? Sí. Primero se saca sangre, un técnico... Sangre, por supuesto, sí. es todo autólogo. Sí. Un técnico es el que trabaja con una centrífuga esta sangre y después uno pide de qué sector del plasma de esa sangre saca factores de crecimiento para ser inyectados intraarticular. Y bueno, no es doloroso. Se puede hacer en algunos casos dos pequeñas anestesias locales. En el caso de la rodilla hay 2 ventanitas a cada lado del tendón rotuliano. La rodilla es fantástica, tiene un fácil acceso y bueno, hay que esperar un tiempo prudencial que puede ser 20 o 30 días para que estos factores de crecimiento, junto con estos los factores que van a desarrollar nuevos vasos, se empiecen a desarrollar y a partir de ahí, bueno, empieza la restauración. Cuando uno hace factores de crecimiento, normalmente tiene que esperar 6 meses para que estos factores de crecimiento empiecen a tener su acción, ¿no? Lo biológico no es el comprimido que yo me tomo porque me duele algo y a veces es rápido y otras veces no. Daniel, la verdad que este tema da para muchísimo más. Me gustaría que nuestro próximo encuentro nos, digamos, contaras un poco cómo continúa esto y vamos a dejar a la gente con ganas de saber, así que te queremos invitar muy pronto, lo antes posible, para que continuemos con este tema. Te agradezco muchísimo, como de costumbre, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Gracias. Seguimos con el programa con una nota del doctor Oscar Scratolia que hemos tomado de nuestro ciclo anterior. Adelante, por favor. Seguimos en Pura Salud en Tiempos de Cambio con un invitado muy especial, el doctor Scratolia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor, bueno, les comento a todos nuestros televidentes que el doctor es, en la medicina ortodoxa, llamemos así, obstetra, ginecólogo, y en la medicina, como decimos siempre, la medicina que sirve, la que le sirve al paciente, es homeópata unicista y sofrología médica. Doctor, Exacto. cuéntenos a la gente que usted estuvo hace 4 o 5 programas comentando, participando de todo este protocolo que estamos haciendo con pacientes. ¿En qué le sirve a un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad causada por un estado emotivo vivido cuando era chico, la sofrología? La sofrología médica, como todos saben, es la armonización de la conciencia a través de una relajación profunda y de la palabra, con técnicas muy especiales. Y precisamente en traumas vividos, en estrés postraumáticos, es sumamente útil porque hay técnicas que uno puede recordar el pasado, traerlo al presente, elaborarlo, limpiarlo un poco, podemos decir así, de la conciencia y solucionar los problemas que ese trauma originó en ese paciente. Vos sabés que muchas de las enfermedades tienen su origen en cosas pasadas. Los problemas, la historia biopatográfica del paciente, los traumas, los problemas, las emociones negativas que ese paciente ha tenido, quedan grabadas como si fuesen hoy. Pareciera ser que a ese nivel emocional no corre el tiempo está siempre allí presente y el paciente siente los mismos síntomas emotivos que sintió en ese momento que ocurrió el trauma. Pero eso sigue actuando en el cerebro como un disco rayado, produciendo múltiples reacciones de alarmas a nivel del resto del organismo, de las células, de los distintos tejidos, produciendo enfermedades. Las células reaccionan ante estas alarmas, desarmonizándose, alterándose en su sistema inmunológico, en su sistema de defensa, alterándose en su reproducción, hasta inclusive las células madres muchas veces se alteran y se produce una verdadera batalla, un campo de batalla, una verdadera guerra localizada en distintos órganos, como consecuencia de esa alarma que viene directamente desde el cerebro en forma constante, reiterativa,
por años, porque muchas veces nosotros vemos que los traumas se produjeron 15, 20 o 30 años antes y las enfermedades aparecen 15 o 20 o 30 años después. Esto puede Por ser eso, una fobia, por ejemplo, que a alguien le viene un ataque de pánico y se desata por un estado que mejor vivió a los 5 años y le explota a los 35. es que es muy común y muy frecuente. Sobre todo procesos que están relacionados con sustos violentos. A veces no son tan así, pero el paciente lo siente así. Porque el paciente muchas veces es tan sensible... Es como lo vivió. Es como lo vivió, exactamente. Pero, y eso... Sí. Pero discúlpeme, doctor, que lo interrumpa. Cuando usted estuvo en nuestro programa la vez pasada, en el segundo programa para ser más precisos, estuve conversando con algunas amigas y honestamente no tenían ni idea ellas de que existía la sofrología. Entonces, ¿cómo es que un paciente cae en su consultorio? O sea, ¿es derivado por otro médico? Para las personas, digamos, que no tienen tanto conocimiento sobre esta nueva ciencia, que es bastante nueva o es muy antigua. Esta ciencia nace en el año 1960, más precisamente, claro, bastante nueva, de la mano del doctor Alfonso Caicedo, que es un neuropsiquiatra colombiano, radicado en España, más precisamente en este momento en Andorra. Y bueno, él ha implementado técnicas de hipnosis con técnicas orientales, como el budismo, el zen y el hatha yoga. Entonces ha surgido esta ciencia tan novedosa, tan hermosa, donde uno puede armonizar al paciente con técnicas especiales muy novedosas. Y sí, precisamente ya hay personas que conocen la terminología y que conocen de la especialidad, entonces se acercan. Hay otros pacientes que son derivados por colegas, por otros médicos, sobre todo por problemas que hay que armonizar, digamos, en la parte mental, hay que investigar en la parte mental, hay que tratar de solucionar y de limpiar, digamos, todos estos mensajeros negativos que están produciendo enfermedad. Entonces, hay muchos colegas que ya lo saben, inclusive nosotros damos cursos de perfeccionamiento en nuestra asociación a psicólogos, a médicos, a terapeutas de la salud de distintas ramas, como inclusive terapeutas florales, reikistas, etc. Entonces, lo interesante es que ya se está, digamos, difundiendo el nombre de esta especialidad, sofrología médica, más específicamente sofrología caicediana, porque fue él el que lo inventó, un poco para, digamos, corroborar que es la verdadera, la real, porque como toda ciencia se difundió de tal forma que hay falsos sofrólogos y muchos lo llaman sofrosis. Es decir, en el mundo en este momento ahora aparecieron unos cuantos que están fuera de la escuela caicediana, que es la que seguimos nosotros. Una pregunta, doctor, y concreta y con un ejemplo que a lo mejor puede servir. Siempre sabemos que cuando hay un cáncer de mama, habitualmente la mujer, bueno, la operan, en muchos casos le sacan la mama, y esto en muchos casos produce una desvalorización. Esta desvalorización, según lo que dice Hammer, por ejemplo, muchas veces lleva a un cáncer de huesos en el futuro. Este estado postraumático es lo que puede evitar, por ejemplo, la sofrología, que ocurra esto. Lo puede evitar porque actúa tanto de forma preventiva, curativa como pedagógica. O sea, curar también puede ayudar a curar ese cáncer de Claro, hueso. pero si por ejemplo ya el paciente tiene una patología tan severa como un cáncer de hueso o como un cáncer de mama o como un cáncer de intestino, por ejemplo, y uno sabe, de acuerdo a lo que dice Hammer, que si este cáncer fue originado por un estrés postraumático, por un conflicto que está retenido, es decir, si en cierta forma está ocasionado por un trastorno de tipo mental, por un conflicto que quedó allí guardado en el inconsciente, la sofrología es maravillosa, porque lo podemos liberar, podemos llegar a ese conflicto, podemos llegar al núcleo del problema y liberarnos. Desde que se libera el conflicto, es increíble cómo cambia la situación, porque ya el tejido que estaba en guerra, que se había armado produciendo la enfermedad, no tiene más la sensación de alarma. Y al no tener más la sensación del alma, se produce un proceso curativo que siempre al principio va a ser, porque vos sabés que las enfermedades tienen un curso natural. Y ese curso natural, muchas veces los médicos no lo sabemos respetar o no lo respetamos porque no lo conocemos.
Pensamos que la enfermedad apenas aparezca o apenas aparece el síntoma, lo tenemos que cortar, tenemos que seccionar y no respetamos el curso natural. El curso natural es, las enfermedades primero hacen una explosión simpático-mimética a través del sistema nervioso neurovegetativo simpático, luego a partir de ahí hacen un acné con toda su sintomatología y luego empieza un proceso de reversión a expensa del sistema parasimpático neurovegetativo, donde la enfermedad desaparece y lo que queda en el organismo es la cicatriz. Es decir, que uno, por ejemplo, puede estar delante de un paciente que sufre cáncer y si el conflicto se liberó, el cáncer va a terminar su proceso natural y es probable que el paciente quede con una cicatriz, quede con un infarto de miocardio, con una úlcera, con una diabetes o con una hemiplegia, pero el cáncer no lo mató, el cáncer dejó la cicatriz y desapareció del organismo. No sé si esto contesta un poco tu pregunta. Se nos acaba el programa. Bueno, perfecto. Nos tenemos que ir. Recuerden que pueden este programa y todos los anteriores lo pueden ver en nuestra página www.purasaludtv.com.ar, purasaludtv.com.ar. Pueden escribirnos a nuestro mail purasalud@hotmail.com.ar y como decimos siempre, Claudia, ¿somos los más conocidos? Seguro los más recomendados. Que tengan una hermosa semana y los esperamos en el próximo programa. Hasta entonces.